Baina hitz eta marketing, auzolana, zerbitzu publikoa, herritarren ongizatea, benetan itxura kaskarra daukan proiektu bati jantzi dotorea jantzi nahi izan du jozue. Baina azpian betikoa herritarren arteko kohesioa ez du bultzatuko, elkartasuna ez du landuko, indartu eta aberatsak leun tratatzen jarraituko ditu eta ahulenak zorrotz. Beraz, betiko lepotik burua. No podemos seguir de volantazo en volantazo, conduciendo en zigzag, porque no sabemos muy bien a dónde nos dirigimos, diciendo una cosa y haciendo mañana la contraria. Necesitamos un país en el que se pueda confiar y con ustedes, señoras y señores del Gobierno, señoras y señores del Partido Nacionalista Vasco y señoras y señores del Partido Socialista, pues no sabemos si vamos a pagar más impuestos, menos impuestos, si van a modificar el IRPF, si va a ser en el 20, en el 30 o en el 40. Pero sí sabemos, eso sí sabemos, que tienen ustedes el aplauso de Confebask. La patronal les aplaudirá puesta en pie, porque lo único claro es que los grandes empresarios que ya pagan poquísimo pagarán aún menos. Ahaztu egin zaizu, gainera, esatea, patronalak lehenik exigitu eta ondoren txalotu duen akordio baten emaitza dela. Eta dirudunek txalo egiten dutenean, malo. Si los ricos aplauden, el pueblo sabe que no se avecina nada bueno, que hay que llevarse la mano a la cartera. Usted mismo lo ha dicho a lo largo de este año, señora Azpiazu, no hay grasa en la administración. Se ha llegado al hueso. La recaudación tiene que ser mayor, lo ha dicho usted. Educación y salud no pueden seguir con presupuestos como los de hace 10 años. Volverá a quedar claro que este Gobierno sigue mostrándose sumiso y servil con los poderosos y siempre arrogante con los más débiles. Un Gobierno que se esconde ante los problemas difíciles como la pérdida de poder adquisitivo, de los salarios, las condiciones del mercado laboral, los problemas del tejido industrial o la inversión en I+D. Un Gobierno sin liderazgo ni rumbo, ni más objetivo que perpetuarse pactando con quien sea. Un Gobierno conservador que confunde deliberadamente estabilidad con pasividad, prudencia con inacción, realismo con conformismo. Un Gobierno que confunde orgullo de país con arrogancia chauvinista. Un Gobierno que quiere sumir a este país en una autocomplacencia injustificada basada permanentemente en la comparación con el vecino que está peor, en lugar de buscar una emulación con los países líderes a los que deberíamos tener como referencia. Renunciar al cambio, a los objetivos estratégicos y al compromiso con la transformación de la realidad son las señas de identidad de este Gobierno que habla de estabilidad para encubrir un talante profundamente conservador en el sentido más político de la palabra. Lotsa ematen dizuen Partido Popularrarenak, baina nik uste dut eta Euskal Herria Bilduk uste du gustora zaudetela. Hori baita arrazoi nagusia, akordioaren arrazoi nagusia. PPek merke jarriko zuen negoziazioa, baina zuek bat egiten duzue politika kontserbadoreak bultzatzean, gustora zaudete hizkuntza politikak gehiegi zabaltzen, gustora zaudete enpresari handien poltsikotan herritarren dirua sartzen, gustora zaudete lan prekaria mantentzen, gustora zaudete elkarrekin 800 euroko soldatak mantentzen, elkarrekin oso gustora egiten dituzue ibilbide argirik ez daukaten tren erraldoiak eta itxura batean gustora zaudete Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoa, Espainiako komunitate bat gehiago izatearekin eta Espainiako liga horretan jokoan. Beraz, negoziazioa merkea izango zitzaizuen, baina ez duzue asko pentsatu herri honetan herri bezala. Eta beste inorekin ez duzue negoziatzeko imintzio. Pueden ustedes esconder la cabeza como las avestruces, pero los problemas no van a desaparecer. Y se lo comienzan a decir a ustedes desde ámbitos empresariales, porque no solo existe Confebask, y también se lo dicen desde ámbitos académicos. Nosotras hemos ofrecido soluciones. Y lo seguimos haciendo, lo seguiremos haciendo. Pero ustedes se niegan ni siquiera a discutir esas propuestas. Lo hemos visto en el proceso que nos ha traído hasta aquí. Ustedes nos dijeron que no cabía hablar de nada que no fueran los presupuestos. Pero es que el artículo 155 de la Constitución española y su perversa aplicación tiene mucho que ver con los presupuestos, muchísimo. Y tiene mucho que ver porque deja claro quién tiene la sartén por el mango. Y el 155, por eso mismo, tiene mucho que ver con lo que hablamos. Porque ese 155 permite cepillarse gobiernos y parlamentos. Es igual que hayan sido elegidos por los ciudadanos y las ciudadanas. Permite que el Gobierno de España intervenga cuentas incluso en las bibliotecas públicas o en las investigaciones contra el cáncer, como lo han hecho en Cataluña. Y sin necesidad de ese 155 ya se pueden tumbar leyes en este Parlamento, limitar el gasto, no permitir que gestionemos nuestros propios dineros, marcar el horario
de los trabajadores públicos, no permitir contratar. El 155 es la guinda y la esencia de todo lo que nos construye. Gobernu honetako kide batzuk erantzukizun zuzena dute, Alderdi Sozialistak adibidez, eta gobernu honetako sozioak Partido Popularrak ere bai. Y señoras y señores del Partido Socialista, a ustedes desde esta misma tribuna también se lo he dicho en más de una ocasión, sus votos han hecho posible, han aplaudido y aceptado que el Gobierno de España pueda disolver un Parlamento autonómico. Y además, puesto que no se lo he dicho directamente antes, también les quiero recordar que siendo ustedes garantía de izquierda, o eso es lo que dicen últimamente, se los ve de lo más cómodo reduciendo impuestos a las grandes empresas y pactando con el Partido Popular. Quizás se lo recuerden en alguna casa del pueblo o en la Unidad General de Trabajadores. Quizás deberían revisar ustedes conceptos como izquierda, socialismo, obrero y, bueno, hasta ahí vamos a llegar. En todo caso, tampoco deberíamos de extrañarnos mucho porque son ustedes los mismos que se aliaron con Mayor Oreja para intentar echar a Ibarretxe y los mismos que llegaron a Ajuria Enea con el apoyo del Partido Popular. Sozial sendoak nahi baldin baditugu, gizarte justuagoa eta demokratikoagoa, libreagoa eraiki nahi baldin badugu, beste aliantzak batzuk behar ditugu. Urkullu jauna badaude alternatibak, 155aren eta Confebasten aurrekontuen aurrean badaude beste alternatiba batzuk. Euskal Herria Bilduk besoa, eskua, bi besoak, bi eskuak luzatuta dauzka eta guk egindako eskaintzez hainbat komentario entzuten baldin baditugu han eta hemen ere, gure eskaintza benetazkoa eta egiazkoa dela sinestu iezaguzue. Eskerrik asko.